Bienvenidos nuevamente. Iniciamos segunda sesión. Esperamos un minutito a ver quién más se nos incorpora. Por lo pronto vamos pensando acerca de las competencias, ¿sí? En la planificación no solamente implica el hecho, como su nombre lo dice, de planear, de sistematizar o estructurar algo, ¿verdad? Sino que también hay que pensar en aquellas áreas de oportunidad que siempre van a sacar lo mejor de nosotros, en este caso las competencias, ¿sí? Y las competencias siempre se van a manifestar de forma individual, es decir, personal, o de forma profesional, ¿sí? Obviamente enfocados a ustedes que son pues futuros profesionistas, ¿verdad? De la licenciatura en Ciencias de la Educación. Entonces hay que pensar cuáles van a ser nuestras áreas de oportunidad, cuáles están siendo actualmente y cuáles puedan ser cuando seamos, bueno, en su caso, sean profesionistas. Ok, bienvenidos a los que se están incorporando apenas. Iniciamos la sesión número 2. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Deyanira. Hola, Deyanira. ¿Cómo estás? Bien, maestra. Qué bueno. Deyanira, apóyame por favor enlistando 4 competencias personales que consideras tú que todo ser humano debe tener. Ojo, personales. Olvídate de lo profesional, ¿sí? Olvídate del hecho de ya ser docente, no. Individual. ¿Cuáles serían? ¿O cuáles crees tú que son las más convenientes? Acuérdate que las competencias siempre se van a convertir en fortalezas. Es decir, todo aquello que sabes hacer muy bien y que te hace distinto de los demás. ¿Cuáles serán esas competencias personales que todos debemos tener o cumplir? Ser responsable, creo. Responsabilidad. Y le voy a agregar compromiso. ¿Qué más? ¿Qué más nos demanda la sociedad actual? Porque no es solo hacer frente a nuestras propias necesidades, ¿eh? Acuérdate que estamos buscando el bien también para la sociedad. Es uno de los pilares, aprender a convivir. ¿Ok? ¿Qué otra competencia personal? Fíjate, a mí, por ejemplo, se me ocurre una iniciativa y optimismo. Es básica, es elemental. ¿Por qué? Porque cuando una persona se demuestra con iniciativa propia y trabaja por sí solo, sin necesidad de que andes detrás de esa persona o que le des una y otra vez la misma orden, ¿sí? Es más funcional que una persona que es todo lo contrario, ¿sí? Entonces siempre se va a procurar y se va a compensar más a una persona que sabe hacer las cosas por sí solo, por iniciativa propia, que a alguien con el cual batallas y tienes que decirle una y otra vez lo mismo, ¿verdad? Para que lo haga. Pero sobre todo también el optimismo, es decir, siempre mostrar buena actitud ante todo, aún así sea una situación difícil, ¿verdad? Verle el lado positivo, porque cuando te enganchas en lo negativo, ¿sí? Se crean barreras internas que no te permiten avanzar. Entonces, estas barreras se pueden volver psicológicas o simplemente emocionales. Entonces, eso imposibilita el hecho de buscar más competencias. ¿Cuál otra, Deyanira? ¿Cuál otra competencia o alguien más que la quiera apoyar con una competencia personal? A ver, bueno, Deyanira ya nos dijo la primera. Vamos a ver, Ariel, ¿cuál competencia, Ariel, como persona crees que debemos de cumplir?
A ver, Ariel, una competencia personal. Sería como la de, pues, la toma de decisiones. Muy bien, me gusta. ¿Qué es una de las competencias más difíciles? Suena fáciles, pero no, ¿sí? Entonces, la toma de decisiones nos lleva a ser los líderes de nuestra propia vida. Entonces, tras esa gran etiqueta, tras ese gran título de líder, que no solamente eres en lo personal, sino también en lo profesional, ¿verdad? Cuando estamos frente al grupo de clase. Entonces, eso nos vuelve, ¿sí? Ser empáticos, aprender a trabajar en equipo, ¿sí? Pero sobre todo a tomar decisiones como ya nos lo compartiste. Entonces, el hecho de considerar ciertas situaciones y tener que tomar la mejor alternativa, en este caso personal, que más te sirva, que más te sea de bien, ¿verdad? Que más te resulte. Entonces, suena fácil, pero es de las más complejas. ¿Por qué? Porque muchos no tienen el liderazgo para tomar decisiones, ¿sí? Y a veces se toman sin pensar. Entonces vienen después las consecuencias y te andas lamentando sobre hubiera hecho esto y como dice vea el buen mexicano, es que el hubiera no existe. Obviamente, ya reflexionas, ya piensas cuando las cosas ya están hechas. Entonces, es la mayoría de los errores, por así decirlo, que cometemos, ¿verdad? No pensar antes de decidir o de actuar. Bien, muy bien, esa me gustó. A ver, otra. A ver, Martín, dime una competencia personal. A ver, Martín, una competencia personal. Yo creo que la introspección. Ok, introspección. ¿Cómo la aplicamos? ¿En qué área de tu vida? ¿En qué momento? Por ejemplo, tú tomas el que eres un ciudadano. Bueno, a través de la introspección vas a establecer si eres un buen ciudadano, si no lo eres. Es esa capacidad para una mejora continua. Muy bien, perfecto. Siempre buscar las áreas de oportunidad, ¿verdad? Fíjate, a mí me gustaría, y ahorita que comentas eso, se me viene otra a la mente sobre la gestión del fracaso. Entonces, es una competencia, suena fácil, pero también complicada, porque todos podríamos temerle en algún momento al fracaso. Y claro que no nos gustaría fracasar o que algo nos resultara mal, ¿verdad? O como no lo planeamos. Pero, más sin embargo, cuando cometemos un error o fracasamos en algo, es saludable y recomendable primeramente reconocerlo para después aceptarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí pasas de una fase, ¿verdad? De inmadurez a madurez y conciencia, donde en la siguiente ocasión probablemente no evitarás más que nada repetir el mismo patrón o los mismos errores que ya cometiste en algún momento, ¿verdad? Que te llevó al fracaso, que te llevó a el logro inadecuado de tus resultados, ¿sí? Entonces, esto es de mucha meditación y análisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cualquiera agiliza el fracaso. Entonces, no verlo como un obstáculo ni mucho menos, simplemente reconocer cuando uno se equivoca o cuando simplemente dices, bueno, no resultó o fracasé, pero puedo llegar a hacerlo nuevamente y muchísimo mejor hasta que te resulte, ¿verdad? Entonces, la del gestión del fracaso también es una competencia muy importante. Vámonos a las competencias profesionales, ya cuando te adentras a la ejecución de tu profesión. A ver, vamos a ver. Ana Elizabeth, a ver, Ana, coméntanos una competencia profesional. Puedes, si quieres, proyectarte ya como docente. ¿Puede ser el liderazgo? Sí, ¿cómo no? Liderazgo, perfecto. Muy bien, porque ya lo comentamos, ¿verdad, Ana? ¿En Sí. qué podría consistir y en qué área se aplicaría? Entonces, más sin embargo, somos definitivamente los líderes de nuestra clase, ¿ok? De nuestros grupos escolares. Ok, a ver, vamos a ver.
¿Quién no me, Martín, ¿ya me dijiste alguna competencia, Martín? Una competencia profesional con la que nos puedas apoyar. Competencia Am, profesional. yo pienso aprendizaje autónomo. Bien. Bien, me gusta. ¿Cuál otra? A ver, ¿alguien más? Sonia. A ver, Sonia, dime una competencia profesional. Mira, a mí se me ocurre otra. Uso tecnológico. Sí, te escucho, Sonia. Habilidades, ¿Cómo cuáles? pues las habilidades que tenga el docente, ¿Cómo cuáles? Hay muchas. ¿Cómo cuáles? Puedes justificarme unas dos. como la creatividad puede ser una habilidad, Exactamente. Creatividad, destreza. Los docentes tienden a ser, deben de tener mucha destreza, mucha agilidad para elaborar ciertas cuestiones, ciertas cosas. La creatividad es también, fíjate, el autocontrol también es muy importante. Y agregué el uso tecnológico, te voy a decir por qué. Porque en otros grupos les es complejo para algunos de mis estudiantes adentrarse y aceptar todavía las plataformas virtuales que estamos utilizando. Entonces, entre sus experiencias comentan, maestra, esto ha sido un gran cambio porque no estábamos acostumbrados, no lo sabíamos usar, estábamos acostumbrados a la técnica tradicional, ¿verdad? Que era asistir al aula de clase, probablemente presentar tu tema en diapositivas, pero de ahí no salía la cosa, ¿verdad? O sea, es muy distinto trabajar de manera presencial a una manera virtual. ¿Por qué? Porque aquí haces uso generalizado de todas las herramientas digitales. Entonces, pongo este aspecto porque es muy importante. Fíjense, a mí en una ocasión, cuando estábamos en juntas de docentes que estaban repartiendo los horarios de clase, nuestro director encargado nos dice, bueno, está la materia de informática. Entonces se lo asignan a otra compañera y la compañera menciona, no, es que mi enfoque no tiene que ver con informática. Dice, no, pues no tengo yo el perfil, ¿verdad? Para, pues, impartir esa materia. Entonces, yo simplemente callé, ¿verdad? Y me quedé escuchando y observando y dije, ¿pero cómo? Si todo profesionista, que no necesariamente tienes que ser un egresado como licenciado en informática o ingeniero en sistemas computacionales o carreras afines, pueden desarrollar o pueden impartir ese tipo de asignaturas. Si todos los profesionistas en algún momento de la carrera tuvieron que haber llevado, si no fue computación básica, debió de haber sido algo referente a informática. Entonces, de perdido, como profesionista de cualquier área, seas contador, seas de ciencias políticas, seas abogado, administrador, etcétera, en general debes conocer de perdido básico de informática o computación. Y dije, bueno, ya ahí ya no comenté nada, pero dije, ¿cómo se imposibilita la misma compañera tras ese reto? En este caso, el uso tecnológico. Pues como profesionistas es básico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya ahorita ya es todo por medio de sistemas digitales, plataformas, computadora. Aún así trabajes como secretaria o administrativa en una empresa. Trabajas todo por computadora, ya todo es por sistema. Entonces, imagínate llegar y expresar que no tienes esa competencia, pues obviamente es una puerta que se cierra, ¿verdad? Así como el uso tecnológico, también está el dominio de idiomas, como por ejemplo aquí la lengua extranjera, ¿verdad? El inglés, que es básico para todo profesionista. De perdido, tener nivel básico de aprendizaje de inglés, ¿verdad? Porque es otra competencia que demanda el mercado laboral actual. Entonces, si tú no estás preparado en esos conocimientos básicos, pues difícilmente pues se te puede abrir alguna puerta, ¿verdad? Obviamente van a preferir a alguien que sí cumpla con ese perfil
al que no. Entonces, sí es cuestión aquí de prepararse y ser mejor, ¿sí? No por ego, no por egocentrismo, sino porque lo demanda. Son demandas laborales y sociales hoy actualmente. ¿Ok? Vamos a continuar. Muchísimas gracias por la aportación de las competencias personales y profesionales. Continuamos. Bien, en este apartado vamos a ver lo que es la programación de aula. Yo les agregué una imagen, ¿verdad? Hay muchísimos esquemas. Cada quien lo puede estructurar pues a su beneficio y a sus necesidades o gustos. Pero yo aquí fue una imagen que encontré donde trae elementos básicos que funcionan para ejemplificar la programación o plan de clase. Vamos a ver. Jonathan, ayúdame a leer, por favor, qué es la programación de aula. ¿Qué nos dice? La programación de aula o plan de clase se percibe como un proyecto de acción inmediata que, incardinado, contextualiza y ordena las tareas escolares de un determinado grupo de alumnos para contribuir a su desarrollo integral. A este efecto se deben incluir objetivos, competencias básicas, contenidos, metodología y propuesta de evaluación. Es un documento escrito en términos de sistematización y organización de trabajo escolar en el cual se anuncia lo que se piensa hacer durante el proceso educativo de un grupo concreto de alumnos. Exactamente, probablemente ya habían escuchado, Jonathan, anteriormente que era un plan de clase, ¿verdad? ¿O no lo habían mencionado? Sí, antes ¿Ya? he ¿Ya? escuchado al respecto. Ok, muy bien. Bueno, miren, yo lo puse porque debemos de antemano saber, y si no, pues recordar, ¿sí? De dónde surgen los elementos o en qué parte del plan de clase van los objetivos, ¿sí? Y las estrategias que hoy vamos a abordar como temas. Entonces, todo tiene un origen. En este caso, viene de la programación. Y solamente como recordatorio, repito, este es un plan de trabajo, ¿sí? Encaminado y diseñado con base a un ámbito escolar y académico bajo un desarrollo integral, donde varios elementos fusionados entre sí hacen que se lleve a cabo de una forma adecuada, ¿sí? Entonces, probablemente ustedes ya hasta pudieron haber elaborado por ahí alguna programación o la practicaron como ejemplo y demás, ¿verdad? Pero entre los elementos, pues sí hay que identificar que como elementos básicos, la temporización que se le va a dar a las clases, cuánto tiempo vas a designar para cada actividad, tarea, explicación de tema, la descripción del contenido, el desglose de las unidades, sea por día, sea por semana, por meses, etcétera, así como también los recursos didácticos que se van a implementar. Pero antes de todo ese desglose, deben de ir los objetivos generales y los objetivos específicos, que nos lleva al primer tema, que son los objetivos de aprendizaje, que es el que tenemos en la siguiente diapositiva, ¿ok? Nos dice, tema número 1, los objetivos de aprendizaje. Lo voy a leer yo. Nos dice, el diseño de estos objetivos es la etapa más difícil del proceso. ¿Por qué? Porque aquí se toman ciertas decisiones que van a, pues que van a contribuir en el logro del aprendizaje significativo, ¿verdad? De los estudiantes, donde aparecen, repito, en la planeación estratégica. Dice, cuando estos objetivos se lleven a cabo de una forma adecuada, de una forma correcta, esto le brindará certeza y buena dirección al profesor. Por eso les decía, no habrá la necesidad de improvisar en la mayoría de los casos, más sin embargo solo concentrarse en una dirección, en una sola orientación para cumplir los objetivos, ¿verdad? Y que todos sus estudiantes aprendan, que es lo más importante. Entonces, nos dice aquí que un objetivo educativo es el comportamiento esperado que el alumno pueda manifestar dentro y fuera del aula de clase, ¿sí? ¿Cómo lo manifiesta? A través de resultados. Entonces, esos resultados dependerán de las actividades o tareas y deberes que pues nosotros les asignemos, ¿sí? Entonces, todo ese conjunto de labores que es parte del rol del estudiante
debemos de observarlos con base a su rendimiento y evolución. ¿Para qué? Repito, como hace en la sesión 1 dije, ¿verdad? Para evaluarlos, ¿sí? Y notificarle tanto al departamento administrativo como al padre de familia el rendimiento y evolución del estudiante. Va avanzando, va retrocediendo, acreditó, reprobó, etc. Dice, los objetivos señalan cambios relacionados con los individuos y su medio, es decir, adquisición y desarrollo de habilidades y aptitudes. Entonces, fíjense, esos objetivos, más allá de volverse una serie de pasos a seguir para el docente, debe de incentivar y sacar a relucir las habilidades y aptitudes posibles de todos los estudiantes, ¿verdad? Porque de ello dependerá, pues obviamente, los resultados. Y también la buena calidad y rendimiento del profesor, ¿sí? Porque en algunas instituciones educativas también se le evalúa al docente. Entonces, cuando nosotros no damos o no desarrollamos un buen papel ante nuestros estudiantes con preparación, con conocimiento del tema, ¿sí? Probablemente nos puedan evaluar como un docente que no está preparado, que no está actualizado, que no tiene conocimiento o que no cumple con el perfil, ¿sí? Nos dice, también la adquisición de información y desarrollo de nuevas relaciones conceptuales. Es parte de la facilidad del saber, ¿sí? O sea, buscar la vía alterna mejor recomendable para el estudiante y con base a ello, pues enfocarnos. Cambiar perspectivas y puntos de vista de esos seres a los cuales nosotros somos responsables de enseñarles, ¿sí? Entonces, ellos pueden traer un conocimiento básico acerca de algo, pero a veces puede estar equivocado ese conocimiento. Nosotros somos responsables de corregirlo. Y cuando está en lo cierto el estudiante, ¿verdad? Que te da una participación acertada, concisa, pues bien, solamente apoyas y acompañas su aprendizaje y complementas la idea original que él ya trae, ¿sí? Porque también es esencial. Es más preferible que el estudiante ya traiga un poco de conocimiento, porque así te facilita más la labor docente. Hábitos y actitudes relacionadas también con los valores, ¿sí? Sabemos que los valores son los principios que rigen nuestra vida. Entonces, ya también lo había comentado, 50% de responsabilidad en casa en cuanto a la educación de los hijos y 50% en la escuela. Entonces, nosotros únicamente reforzamos, ¿sí? Bien, los objetivos de aprendizaje nos llevan a hacernos una pregunta básica. Es decir, ¿para qué enseñar? Nosotros nos tenemos que hacer la pregunta interna y analizar cuál es el fin. O sea, ¿con qué motivo o como para qué voy a enseñar? ¿Cuál será la esencia? Entonces dicen, estos objetivos anuncian los aprendizajes concretos mismos que el alumno deberá adquirir al término de un curso, ¿sí? Entonces, objetivos igual a resultados. Entonces, hay que diferenciar en la programación de clase y enfatizar en lo que son los objetivos generales y los objetivos específicos. O sea, es el desglose, la clasificación de los objetivos de aprendizaje. Primeramente, tenemos el objetivo general, que por lo regular en todas las planeaciones estratégicas se manifiesta con uno solo. Muy difícilmente algunos docentes manifiestan más de un objetivo general, por lo regular lo sintetizan en uno solo. En donde sí hay varios, más de uno, es en los objetivos específicos, pero ahorita vamos a ver por qué. Fíjate bien, el objetivo general sintetiza la hipótesis, ¿sí? O problema a investigar. En este caso, no por el hecho de que se vaya a presentar un problema, sino es que hacemos referencia al objeto de estudio. En este caso, el tema o la asignatura en general, ¿verdad? Entonces, en el objetivo general
manifestamos a grandes rasgos qué es lo que quiero lograr como una idea central, ¿sí? De todo lo que yo les voy a brindar a mis estudiantes. ¿Para qué? Para que después de eso yo pueda especificar, ¿verdad? Pueda plantear guías más cortas. En este caso, esas guías van a ser mis objetivos específicos. Entonces, estos objetivos se convierten en pasos a corto plazo que vamos a ir aplicando poco a poco para que se vaya, ¿verdad? Fortaleciendo el objetivo general. Por eso nos dicen los objetivos específicos. Presentan a detalle las metas del proyecto, en este caso, la asignatura o el tema que vamos a exponerle a nuestros alumnos. Así se relaciona el objeto estudiando con sus particularidades y se identifican los pasos a seguir para cumplir el objetivo general. Entonces, como objetivo es igual a meta o propósito, me permití incluir esta imagen que en lo particular me gustó mucho, que dice, al ponerle fecha a un sueño, se convierte en meta. Entonces, el sueño lo podemos transformar con aprendizaje. Entonces, cuando nosotros le ponemos una próloga, le ponemos fecha e inclusive hora a algo que queremos como docentes que nuestros estudiantes nos cumplan, esto se convierte en un hecho concreto, ¿sí? O sea, nos lleva a una meta. Entonces, yo, por ejemplo, cuando planifico mis clases, obviamente me concentro en el tema que voy a dar y con base al tema desarrollado son las tareas que yo les asigno a ustedes, ¿sí? Entonces, el cumplimiento de cada tarea es una palomita verde, ¿sí? En mis metas. Entonces, si el alumno satisfactoriamente me cumplió una tarea, entonces quiere decir que va avanzando y cumpliendo las metas que yo me voy designando, ¿verdad? Entonces, una meta dividida en pasos se convierte en un plan. Entonces, como les decía, todo el cumplimiento de sus responsabilidades como estudiantes van a ir dando poco a poco un buen sabor de boca al docente, ¿verdad? Porque quiere decir que el estudiante está aprendiendo. Cuando el estudiante no cumple con una tarea, debemos de acompañarlos y decir, bueno, ¿qué no entendiste? ¿O por qué no la cumpliste? ¿Qué pasó con la tarea? ¿Sí? Ahora bien, toda tarea que se cumpla o actividad que se encargue debe de ser revisada. No recuerdo si ya les había comentado, pero el hecho de revisar las tareas, ¿sí? Le da posibilidad al estudiante de seguir avanzando. Porque cuando no lo hacemos, el estudiante se vuelve renuente y dice, ¿para qué la voy a hacer si la maestra o el maestro como quiera no revisa? ¿Y para qué escribo tanto si como quiera la maestra o el maestro no lo lee? Nada más me pone la palomita o el sello. Entonces, todo ese tipo de acciones que muchos maestros cometen, ¿verdad? Probablemente puedan ser erróneas, van desacreditando tu trabajo. Y último, dice, y un plan apoyado por acciones se vuelve realidad. Entonces, este último párrafo nos da resultados. Entonces, un plan que viene apoyado de objetivos específicos, claro está que nos va a llevar a una realidad. En este caso, medir el conocimiento del estudiante. Y en esta tablita que viene aquí abajo viene un poquito más desglosado acerca de la función, sentido y elementos que componen a los objetivos específicos y generales. Nada más les voy a hacer lectura porque es un poquito de lo que ya mencionamos. Por ejemplo, en la función de los objetivos generales dice resumir y presentar la idea central de un trabajo académico. En los específicos, presentar de forma detallada los resultados que se pretenden alcanzar a través de la investigación. En un sentido, nos dice que los generales son más amplios, por eso les decía, ¿verdad? Más específicos, más generalizados. Suelen ser más extensos.
Y en el específico, aparte de que son cortos, son más detallados. ¿Por qué? Porque cumplen ciertas particularidades, ¿verdad? Dependiendo las ventajas que se te vayan presentando. Y por último, ¿cuáles son los elementos que intervienen en los objetivos generales? Pues bien, se manifiesta para empezar como una hipótesis, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado. Pero no solamente es que se manifieste como hipótesis, sino es que hay que delimitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber situaciones que nosotros podamos tomar en cuenta para aplicar, pero definitivamente no tiene nada que ver con el estilo de aprendizaje de tu grupo. Entonces, no va a funcionar, ¿sí? Probablemente puedas ocasionar que tu grupo no te cumpla, no te participe, reprueben los exámenes, etcétera. Entonces, todos esos números rojos, todas esas palomitas rojas van a ir en contra de la acción docente, ¿sí? Y en los específicos, dice, debe cubrir las etapas de la búsqueda en la secuencia de la ejecución. También debe relacionar el objeto de trabajo con sus particularidades. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Bien. Vamos bien hasta ahorita en cuanto a lo que es un objetivo educativo y la diferencia entre el general y el específico. ¿Ya habían elaborado antes estos tipos de objetivos? Ahorita les voy a mostrar como quiera un ejemplo para que vean la diferencia. ¿Habían comentado antes acerca de los objetivos? Ariel, ¿habían comentado antes de este tema? Ariel, ¿sí me escuchas? Ariel, Aquí está. hola. Hola. ¿Habían abordado este tema antes? No recuerdo muy bien. ¿No recuerdas bien? No, ¿Nunca han llevado la materia de teoría curricular? creo que no. ¿No? Bueno, si más adelante no recuerdo en qué cuatrimestre aparece esa materia o inclusive en la materia de didáctica pudieron haber visto esto. Entonces son temas recurrentes, o sea, es de los más comunes. ¿Ok? Bien, vamos a analizar el ejemplo. Nos dice, tenemos la materia de educación física, ¿sí? Nivel académico, primaria. Es un ejemplo generalizado, ¿verdad? Supongamos que tenemos que impartir esta materia en tal nivel académico. ¿Cuál probablemente podría ser mi objetivo general basado en la materia que voy a impartir? Pues bien, ya a mí se me ocurrió comprender y valorar los efectos de la práctica de actividades físicas, ¿sí? Que es por lo regular las acciones que se hacen en educación física. Aparte de las actividades físicas, se valora la higiene, ¿sí? Los buenos hábitos de limpieza para los estudiantes, antes, durante y después de ejercitarse. La alimentación y los hábitos que se tienen sobre la salud, así como también manifestar una actitud responsable hacia su propio cuerpo y el de los demás. Entonces, generalizamos en un solo contexto, con base a la materia de educación física, si ustedes se fijan, todos los planes que tengo en mente, brindarle a mis estudiantes que aprendan. O sea, todas las ideas en particular. La actividad física, la higiene, la alimentación, los hábitos, la buena actitud, el cuidado del cuerpo, etcétera, ¿verdad? Generalizamos. Pero, ¿qué tengo que hacer yo de forma individual para poder cumplir mi objetivo general? Pues bien, se me ocurrieron las siguientes como objetivos específicos. Primeramente, activar la condición física motriz con actividades que impliquen movimiento, equilibrio y concentración. Y esto los niños o estudiantes de mayor edad lo logran de forma individual o en equipo, ¿sí? Obviamente siguiendo instrucciones e imitando ciertas actividades físicas y motrices que
el profesor de educación física pues va impartiendo, ¿verdad? O va indicando a la clase en general. Entonces, varían los deportes y varía también obviamente el grado académico, ¿sí? Puedes hacer desde motricidad básica, como por ejemplo estiramientos o inclusive practicar los deportes, ¿verdad? Fútbol, básquetbol y demás. Va a depender de la clase o de el tipo de maestro y su preparación. ¿Ok? Antes de continuar y que se me acabe la clase, ya nada más me faltan 4 minutitos, por favor, anótense en el chat para la asistencia de la sesión número 2, antes de que se me acabe la clase. Anótense en el chat, por favor. ¿Listo? Tengo 6 participantes, me falta 1. Ok, creo que ya todos se anotaron. Vamos a ver. Sí, todos estamos bien. Ok, continuamos. Al llevar a cabo esta primera acción, bueno, cumplimos una parte únicamente del objetivo general. Seguimos con más acciones. Punto número 2. Enseñar hábitos de higiene después de la educación física. Hacerle conciencia al estudiante que hay que ducharse después de la actividad física, ¿sí? O sea, probablemente le sea imposible hacerlo en la escuela, aunque hay instituciones en las que sí se tiene con ese servicio, ¿verdad? Pero bueno, en la mayoría aquí, por ejemplo en México, pues no ocurre así, a menos de que sea algún tipo de colegio privado y demás, ¿verdad? Ahí sí ya es otro nivel. Pero en las públicas, por lo regular, pues no es posible. Como ducharse, nos dice aquí, o lavarse las manos y la cara después de la actividad, porque sabemos que estamos en constante contacto con nuestros compañeros. Si trabajamos en equipo, pues a lo mejor tenemos que agarrarle las manos o, no sé, palmearlos con la tierra y demás, ¿verdad? Contacto con diferentes agentes, ¿sí? Así como el cambio de ropa, sea dentro de la escuela o fuera de la escuela, ¿sí? Punto número 3. Fomentar el hábito del buen comer. Consumir alimentos ricos en proteínas, vitaminas y minerales. Si te fijas aquí, atacamos otra parte del objetivo general, en este caso, alimentación y hábitos de la buena salud, ¿sí? Entonces, no por el hecho de ser educación física, no le vas a fomentar a los estudiantes que es necesario para poder rendir más en sus actividades diarias, donde tienen que utilizar parte de su fuerza, hay que alimentarse bien para estar sanos, ¿verdad? Y evitar, obviamente, enfermedades. Siguiente punto, incentivar para realizar actividad física. Obviamente dentro de la escuela, porque sabemos que es parte de una calificación. Algunos estudiantes se muestran renuentes ante esta práctica porque, bueno, no les gusta y demás andar en educación física, otros lo disfrutan, pero no es solamente incentivar dentro de la escuela, sino también en casa, a través del juego, sea con los amiguitos, con la familia y demás, ¿ok? Dependiendo las actividades que realice el niño. Y por último, inculcar que el deporte te permite estar sano y fuerte, ¿sí? Que es, yo creo que de los principales valores a considerar al ejecutar esta asignatura, ¿ok? Y esto es solo un breve ejemplo acerca de todo lo que se puede lograr tras la ejecución de los objetivos generales y específicos. Y si ustedes observan, ya para terminar con esta diapositiva, que al cumplir todas las acciones, todas las actividades en los específicos, se cumplirá el general. Entonces, esto es una cadenita, uno lleva al otro, ¿verdad? Y pues bien, si uno no se cumple de los específicos, algunas áreas de oportunidades del general, pues va a flaquear y simplemente no se cumplirá. ¿Ok? Bien. ¿Sí entendimos el desglose de los objetivos generales y específicos? ¿Sí quedó claro? ¿O hay alguna duda? ¿Ninguna? ¿No? Sonia, Martín, Jonathan, Deyanira, Ariel, ¿alguien que quiera hacer un comentario? ¿Sí se entendió bien? Ok, perfecto, muy bien. Bueno, en cualquier momento se nos puede cortar, ya es tiempo. Ya todos se anotaron en el chat, estamos bien. Ahorita